Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito a este canal y de tener activas las notificaciones. También, si te gusta el relato, regálanos un me gusta. Comenzamos. Hola Diego y comunidad. Para poder compartir este relato, yo quiero mantener el anonimato. Esta historia nos ocurrió ya hace un par de décadas, y tanto yo como mi familia y muchos otros fuimos testigos de aquellos eventos paranormales que nos ocurrieron durante un viaje en carretera. Corría el año de 1995 y nosotros vivíamos en un pueblito acá en un rancho cerca de Ocampo, en Guanajuato. Aquella noche mi familia y algunas personas de aquel ranchito nos habíamos reunido cerca de la medianoche para abordar en un autobús que nos llevaría por la carretera toda la noche hasta llegar a la Basílica de Guadalupe, justo al amanecer. Yo tendría apenas unos 13 años, pero recuerdo muy bien aquella noche de terror. Y recuerdo que yo estaba sentado junto a mi papá sobre unas piedras, ambos en silencio mientras él se fumaba un cigarrillo, y ambos bebíamos un café en un vaso de unicel que doña Lucha había preparado para quienes estábamos en ese grupo para el viaje. Pasadas las 11, aquel autobús por fin pasó por nosotros. Se detuvo y al subir a la unidad, este ya traía la mitad del camión con ocupación que había subido en otro ranchito cercano al de nosotros. Y al ir subiendo, las personas que ya estaban arriba nos miraban extrañados. Algunos de esos pasajeros ya venían dormidos y otros tomándose unas cervezas. Y a mí en particular me llamó la atención una muchacha que lloraba mucho. La joven tendría unos 19 años y se le veía agazapada, y por su apariencia podría asegurar que lo que ella tenía era mucho miedo. Mientras yo avanzaba para llegar hasta los asientos de atrás, que eran los nuestros, vi como la señora que iba con ella, la cual era su madre, supongo, le colgó un rosario y una estatuilla de la Virgencita de Guadalupe, y se puso ella a rezarle a la muchacha. Traté de no poner atención a eso y me seguí hasta acomodarme en mi asiento. Mis papás y mi hermano quedamos todos acomodados hasta la parte trasera, y el chofer del autobús, así ya con todos los pasajeros a bordo, arrancó, y nos dirigimos en aquella fría noche, recorriendo la terracería hasta llegar por fin después de un rato a la carretera. Yo me coloqué unos audífonos y puse un cassette en un viejo Walkman que tenía, y me puse a escuchar música hasta que por fin me quedé dormido. Habrá pasado cerca de una hora y ya íbamos en la carretera hacia la Ciudad de México, cuando de pronto me despertó a mí y a los demás pasajeros del camión un fuerte grito, un alarido de terror, de pánico, quizá algo que no era de este mundo, porque se escuchaba como la voz del mismo demonio. Yo en la confusión de no saber qué pasaba porque me acababa de despertar, solo recuerdo haberme sentido muy pero muy nervioso y asustado. Mi madre me sujetó para que no me levantara y me pidió que por favor no me moviera. Y yo, haciéndole caso, me quedé sentado y traté de ubicar dentro de la oscuridad lo que estaba ocurriendo. Y en un instante, todo dentro de aquel camión era un alboroto terrible. Al parecer, aquella chica que vi que lloraba cuando me subí al autobús estaba enloquecida, como si estuviera poseída, porque no la podían controlar, y su mamá y otras dos señoras trataban de contenerla con fuerza. La muchacha hablaba una especie de lengua desconocida, y su tono de voz era muy grueso, como si fuera la voz de un hombre o de un demonio que la hubiese poseído. Su mamá le gritaba por su nombre. Aún recuerdo que le decía: Silvia, Silvia, no le hagas caso al demonio,
no te dejes controlar, tú eres más fuerte, Dios está contigo y yo también. Y entre 3 señoras la estaban sujetando con mucha fuerza, pero la chica aún así se retorcía y maldecía, y les gritaba a las señoras que se iban a morir. El conductor del autobús tuvo que seguir hasta encontrar un acotamiento para detenerse. Mientras tanto, su ayudante acudió a ver qué estaba ocurriendo, y una señora gritando decía: «La muchacha está poseída, señor, mírela, necesita ayuda». Al parecer aquella situación no se informó a doña Lucha, quien había organizado dicho paseo, pues la mamá de la muchacha no quería que les fueran a negar el derecho de subirse al camión para así poder buscar a la Virgencita y curar a la chica. Sin embargo, doña Lucha le gritaba a la mamá de la muchacha regañándola, le decía que por qué no le había dicho nada. Pero aún así, molesta y preocupada por la muchacha, doña Lucha sacó un bote de agua bendita y la empezó a rociar, rezándole algunas oraciones también. Y todos estábamos muy asustados viendo lo que ocurría, y el chofer también, porque alguien podía salir lastimado con todo lo que estaba pasando, y posiblemente en parte le echarían la culpa a él. Total que al final, varias señoras y hombres sujetaron a la chica que se retorcía con una brutal fuerza y le estuvieron rezando rosario tras rosario. Y el chofer, en lugar de bajar la velocidad, él metió más el acelerador para llegar a la zona donde lo pudiera estacionar. De pronto, ya casi llegando al acotamiento de seguridad, el camión, de pronto de ir tan rápido, se dio el frenón que a todos nos sacudió. Estoy seguro que aquel camión debió recorrer varios metros derrapando en la pista. Después de aquello hubo un instante de silencio, de suspenso y de misterio. Por fortuna, aquella era una parte recta del camino, y la carretera iba muy solitaria también, por lo cual no pasó a mayores aquel percance, y el chofer nos gritó para saber si estábamos bien, y nos pidió una disculpa. Después de aquello, él lentamente movió el camión y lo detuvo al lado de la carretera. Una de las señoras nos dijo que todos los menores y los papás mejor nos bajáramos, en lo que las señoras arreglaban la situación con la muchacha, que al parecer seguía poseída y en una terrible crisis. Yo, al bajar, por más que mi mamá me decía que no volteara, me ganó la curiosidad, o el morbo quizás, y cuando pasé junto de la muchacha, solo pude ver que su rostro se veía como deformado y con los ojos blancos, pero su voz era lo más aterrador, porque cuando se dio cuenta que yo la veía, me miró con sus ojos terribles y me lanzó unas palabras que yo no pude entender, pero seguramente era alguna maldición. De inmediato me volteé y dejé de verla, y muy asustado me apresuré para seguir avanzando y bajar así del camión. Ya estando casi todos abajo del autobús, solo seguíamos escuchando los gritos y alaridos de la pobre chica, que agonizaba y maldecía. Y también escuchábamos los gritos de las señoras que la estaban calmando, y también la del demonio que llevaba dentro. Mientras tanto, abajo del camión, algunas señoras que no sabían qué estaba ocurriendo lloraban asustadas, y algunos niños también. El chofer se bajó también con nosotros y se separó del grupo a fumarse un cigarro. Mi papá se fue con él a fumar también, y el chofer en ese momento le contó a mi papá que estaba muy asustado, porque en primera tuvo que frenar el camión de golpe, poniendo en riesgo la vida de todos, y en segunda, él tuvo que hacer aquel frenado que casi nos mata, porque en medio de la carretera estaba parado un hombre de negro, que parecía ser una entidad demoníaca, la cual desafiaba al chofer. Por ello es que para tratar de no atropellar a aquella sombra, el chofer tuvo que dar aquel enfrenón. Y todo aquello aunado a lo que ocurría con aquella muchacha que parecía estar poseída,
tenían muy malas condiciones al chofer, porque mucho de lo que nos pasara a nosotros estaba en sus manos. Cuando mi papá nos contó aquello quedamos muy asustados. Era increíble todo lo que habíamos vivido esa noche. Pasada media hora, por fin, pudimos subirnos de nuevo al camión. El clima ya era de mayor calma, pero aún con una atmósfera de horror e incertidumbre. El camionero arrancó y la muchacha que había sufrido la posesión ya iba muy dormida o quizá inconsciente. Al parecer había quedado rendida de aquella lucha con el demonio que le poseía y de todos los rezos que le habían hecho las señoras. Ya viendo a bordo un poco más de calma, una de las señoras que viajaban le dijo a la madre de la muchacha que no debía meterla a la basílica en esa condición, que primero debían llevarla con una bruja allí de la Ciudad de México, porque al entrar en la iglesia, el demonio solo se iba a ocultar y después, al salir de nuevo del templo, iba a atacar a la muchacha otra vez. Todos íbamos muy atentos, porque la mamá de la muchacha poseída se iba disculpando con todos en el camión, y también iba platicando que alguien le embrujó a su hija por cosas de envidias, y así fue que le echaron a aquel demonio, y decía que sí sabían quién era la culpable, pero allí en el rancho no había quien hiciera trabajos de brujería, por eso no la habían ayudado antes, y por eso trataban de recurrir a la Virgen de la Basílica. Doña Lucha, que también escuchaba, afirmó que era lo mejor llevar a la muchacha con la bruja para que les ayudara, y también les dijo que de regreso, mejor tomaran un camión en la central, porque la otra señora que conocía a la bruja dijo que debían quedarse mínimo 3 días por allá en la capital. Así que doña Lucha se ofreció a devolverles el dinero de sus pasajes y les dio un tantito más para los gastos, para que pudieran así sobrellevar esos días y también pudieran regresar. Cuando llegamos a nuestro destino, estaba ya amaneciendo y había mucha gente que iba llegando también en sus autobuses. Todos nos bajamos y solo vimos cómo doña Lucha paró un taxi y se subieron la mamá de la muchacha poseída junto con su hija y la otra señora que conocía a la bruja que les ayudaría. De ahí no volvimos a saber más de aquellas personas ni qué fue de la muchacha. Realmente fue una experiencia muy aterradora. Fue algo que pocas veces se vive, y la verdad, fue aterrador pensar que por todo aquello ocurrido esa noche en la carretera, casi perdemos todos la vida. Pero lo que yo creo que hasta la fecha me sigue dando más miedo es la sensación de sentirse indefenso ante algo incomprensible como lo es un demonio, y más cuando se encuentra uno en plena carretera y en medio de la nada. Si aún no has puesto un me gusta, es el momento perfecto para hacerlo. Quédate con nosotros, aún tenemos más historias aquí en Relatos y Leyendas de Terror. La noche de aquel viernes del año 87 y su profundo silencio traían consigo una serie de recuerdos y de pensamientos cargados de nostalgia a la mente de Ricardo, quien, un poco cansado porque no había dormido bien los últimos días a causa de la carga excesiva de trabajo. Muchas entregas habían ya realizado en su tráiler de modelo reciente, muchas horas de viaje y pocas de descanso. Todo aquello se veía reflejado en su mirada y en sus manos que cada vez con menor fuerza manipulaban aquel volante y aquella palanca de cambios. La carretera hacia el sur del país estaba aquella noche muy solitaria, y de los pocos vehículos que transitaban, la mayoría eran tráilers y autobuses de pasajeros, pues recién había transcurrido el verano y, como es costumbre, mucha gente aprovecha en las playas que están más libres de multitudes y deciden ir a relajarse algunos días. Ricardo estaba tenso porque estaba por acercarse a una zona de curvas.
y él empezaba a sentir que el sueño le vencía. Él necesitaba urgentemente llegar al siguiente pueblo para comprar un poco de perico. Ya saben, aquellas cápsulas de estimulante que ayuda a mantener el estado de alerta, pues aquel viaje aún le faltaban muchas horas para ser concluido. Afortunadamente, Ricardo logró sobreponerse a aquella zona de riesgo, pero él comenzaba a sentir que el sueño le pesaba cada vez más, y con esto, la desesperación le empezó a invadir. Sin embargo, hubo algo que le sacó de aquel estado de sugestión. Su atención fue arrebatada, pues el sonido de una ambulancia venía justo detrás de él a muy alta velocidad. Le rebasó y fue así que Ricardo notó que a lo lejos sobre aquella carretera recta, que a unos 300 metros había unas luces de otras ambulancias que estaban en el sentido contrario, dirigiendo sus luces hacia lo que parecía la zona de un terrible accidente. Conforme Ricardo se fue acercando, se dio cuenta que un autobús de turismo que prácticamente le había rebasado antes de entrar a la zona de curvas, se encontraba volteado a un costado de la carretera. Ricardo fue disminuyendo la velocidad para poder pasar por aquel tramo, y cuando éste se acercó al lugar del incidente, pudo ver a los pasajeros de aquel autobús, muchos sentados y a otros tirados en espera de revisión médica. Al parecer, la mayoría de los pasajeros estaban con lesiones que no representaban un riesgo. Sin embargo, sí había un par de cuerpos tirados en el asfalto y cubiertos con unas mantas de color blanco. Qué lamentable situación. Aquella imagen era desgarradora. Ricardo sabía que no podía hacer mucho al respecto. Al parecer, los paramédicos ya tenían la situación bajo orden. Mas tuvo que detener el tráiler, dado que un oficial de caminos lo detuvo para solicitarle que apoyara para trasladar a una pequeña familia a la siguiente ciudad, que se localizaba a 40 minutos de ahí, pues era necesario recibieran atención médica y se les hiciera un análisis médico más a fondo. Al parecer, a varios de los vehículos que pasaban se les estaba pidiendo este tipo de auxilio para dicha tarea, pues algunas de las ambulancias tardarían todavía bastante tiempo en llegar. Así que sin pensarlo, Ricardo se ofreció para prestar su servicio y subió a una pareja y a sus 2 hijos pequeños. La esposa de aquel hombre y los niños se metieron en el camarote, y el padre de familia se sentó junto a Ricardo para acompañarle. Y al parecer, el que Ricardo tuviera quien le sacara plática le ayudaría para no quedarse dormido. Aquel hombre agradecido comenzó a hablarle a Ricardo. De verdad, muchas gracias por su ayuda, señor. Sé que fuimos afortunados de salir con bien de ese accidente y también afortunados de que usted hubiera pasado por aquí. Ricardo le contestó al señor: no se preocupe, me da gusto poderles ayudar. Me alegra que estén bien, porque por lo que vi allá atrás fue un accidente duro. La verdad no sabemos cómo es que el chofer perdió el control en una zona así, que no aparentaba ningún riesgo. Dios tenga en su gloria a esos muertitos que no la libraron. Ya sé, yo sé que muchas veces ya es de la suerte que a uno le toque, pero yo siempre me encomiendo a Dios y a la Virgen. Mire, ahí frente a usted podrá ver que tengo mi imagen que siempre me acompaña y me cuida. Hace bien en creer. Siempre hace falta un poco de ayuda divina. Yo también creo mucho en Dios, de verdad, y espero que no le incomode mi comentario, pero también creo en mi santita muerte, mi niña. Ella siempre nos cuida y nos ha salvado de unas que para qué le cuento. Para prueba, el accidente que vivimos hace un rato. Yo sé que ella nos cuidó y nos ayudó a que no nos pasara nada. Aquel hombre, mientras decía aquello, sujetaba una cadenita de oro que traía una pequeña figura de la Santísima Muerte. Ricardo solo volteó de reojo para ver la figurilla y siguió con su atención en el camino y dijo: no se preocupe,
Yo tengo mis ideas, pero respeto las de los demás. Cada quien sabrá en qué creer. Ya había yo oído hablar de la Santísima, pero no había conocido a alguien que fuera creyente, así como usted. Si le contara la de milagros que nos ha hecho, Señor. Ella es muy bondadosa. Mucha gente le tiene miedo, pero en realidad ella no es mala. Si hay que cuidarla también y rezarle, darle sus regalitos, pero eso es poco en comparación a lo que ella nos da. Es más, mire, en agradecimiento y sin afán de ofender sus creencias, permítame regalarle mi cadenita. Usted anda por estas carreteras tan peligrosas. Yo sé que ella lo va a cuidar muy bien. De verdad le agradezco mucho la intención, y no lo tome a mal. No es por lo que la figura representa, pero su cadena es de oro, vale mucho. Es algo que no puedo aceptar. Créame que vale mucho más lo que usted está haciendo por mi familia, y por mí quédesela. De corazón se la regalamos. Solo le pido que si le incomoda por la figura, o quizá por pena no me quisiera decir ahora, regálesela a alguien que sí la necesite. No se la vaya a quedar solo por el valor del oro, o la vaya a vender, o a tirar. Eso sí no se lo recomiendo. Y créame, no le miento. Si usted le es leal a la Santísima, ella le puede dar muchas cosas buenas. Ricardo aceptó finalmente. Tomó la cadenita y se la guardó en el bolsillo de su camisa a cuadros. Cerró el bolsillo con el botón y continuó manejando mientras agradecía a aquel señor, y seguían con la charla. Y pasada casi una hora de carretera, por fin llegaron a las orillas de la ciudad, y acorde a las indicaciones del agente de caminos, Ricardo pudo llevar a sus pasajeros al hospital para que recibieran la atención. Aquella familia se despidió agradeciendo a Ricardo su ayuda, y aquel hombre le hizo una seña de adiós, recordándole de que cuidara mucho de su santita. Ahora Ricardo tenía que regresar al camino. Aquel suceso le había desviado un par de horas de su recorrido, así que era necesario ir en busca de alguna cachimba donde conseguir lo que él necesitaba para mantenerse despierto. Sin embargo, por más que buscó y buscó en aquella zona, no hubo lugar o manera de obtener un poco de perico, así que no hubo más remedio que enfrentar así la situación y regresar a la carretera, pues él ya tenía más horas de retraso y la mercancía debía ser entregada a primera hora. Ricardo ya en la carretera condujo, le subió la música para ayudar a mantenerse despierto. El cansancio ahora era mayor y su mirada estaba fija sobre el camino. Él veía las líneas pintadas sobre el asfalto, cómo pasaban una tras otra, y con el efecto visual de la velocidad, aquello se convirtió en algo hipnotizante que poco a poco hizo que Ricardo se quedara dormido. Aquello fue terrible, porque aquello hizo que el tráiler se desviara, saliéndose del carril, invadiendo el sentido contrario, donde afortunadamente no venía nadie. Así el tráiler salió hasta el otro lado, y haciendo que el inmenso vehículo descendiera por un pequeño barranco, donde había muchos árboles, los cuales ayudaron a que el tráiler disminuyera la velocidad. A este punto Ricardo ya estaba inconsciente por los golpes, pues ya los había recibido en todo el cuerpo. Aquel tráiler terminó quedando volteado y de costado dentro de aquella oscura vereda en medio de la nada, en un lugar completamente desconocido. Cuando Ricardo despertó, ya se encontraba en el hospital. Estaba en una camilla. Habían pasado casi 24 horas y el efecto de los sedantes había desaparecido. Era de noche y él se encontraba confundido y un tanto ansioso por saber cómo había llegado hasta ahí. Además, para su sorpresa, él notó que en su cuello traía puesta aquella cadena que el hombre le había regalado, lo cual le dio un poco de miedo, porque era imposible que él o los médicos se la hubieran puesto. Así que cuando una de las enfermeras entró a revisarlo, Ricardo le preguntó si ella o alguna de sus compañeras le habían puesto la cadena,
La chica respondió que no, que quizá pudo haber sido la señora que pasó a visitarlo por la mañana. La enfermera, sin decir más, salió y Ricardo se quedó sorprendido de saber que él estaba con vida de milagro y que había sido algo relacionado con la Santísima lo que le había ayudado a salir con bien de aquel accidente. Y sobre todo le sorprendía que la visita de aquella señora desconocida era la señal más grande de que la Santa Muerte le había visitado para darle una segunda oportunidad de vida, esto en agradecimiento por haber ayudado a aquella familia en el camino. Pues era un hecho de que Ricardo estaba destinado a quedarse dormido y morir en la carretera. Aquella noche, a partir de ese suceso, Ricardo agradeció a la Santa Muerte y entregó su lealtad, y ahora la lleva consigo siempre y sobre todo cuando tiene que salir a conducir por aquellas oscuras carreteras. Si te han gustado las historias, por favor regálanos un me gusta y un comentario. También si tienes una historia que compartir, puedes hacérmela llegar al correo rlmiedo@gmail.com o al WhatsApp que verás en la descripción. Por hoy ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video.